Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a la conferencia online Visión y Perspectiva Campaña Palta 2025-2026 de Pacífico Business School. Esta noche nos acompañan José Antonio Castro, presidente de Projas y gerente general de Agrocasa; Alfredo Lira, socio fundador y director ejecutivo de Agroleal Inversiones y Consultoría; Javier Latorre, director general de Conecta Educación Chile y socio director general de Bridge Educación Perú. Adelante, Javier, te damos la bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Muy buenas noches con todos. Un gusto saludarlos. Ya fui presentado. Mi nombre es Javier Latorre y me toca estar a cargo de los programas inmobiliarios y de agronegocios en la Universidad del Pacífico. En este contexto es que hemos estado realizando algunas conferencias para poder ver cuál es la perspectiva que le esperan a diferentes cultivos. Partimos con arándano, luego seguimos con uva de mesa y hoy es el turno de una campaña que se encuentra muy próxima a comenzar y que sin duda traerá muchas inquietudes y muchos espacios y aspectos para conversar el día de hoy. Para eso nos acompañan, como también se fueron presentados, eh, don José Antonio Castro Estecopar, gerente general de Agrocasa y presidente de Projas, que es la Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también está don Alfredo Lira, socio fundador y director de Agroleal Inversiones y Asesoría. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes. Gusto saludarte. Gran amigo de la casa, muy cercano a la Universidad del Pacífico porque él también es profesor de un curso internacional en dirección estratégica de agronegocios que comenzamos a impartir desde el año pasado. Es entonces en ese contexto que se enmarca este ciclo de conferencia que hemos iniciado, José Antonio, hace poco más de un mes, donde lo que buscamos es poder generar un espacio de reflexión abierta a los empresarios y a los productores agroindustriales del Perú para poder compartir sus diferentes inquietudes y poder ir dibujando el futuro. ¿Ya? Nuestro curso yo se los voy a presentar brevemente. Se trata de un programa que es y que busca aportar gestión y estrategia en la agroindustria. ¿Ya? Específicamente tiene como objetivo de aprendizaje que los que participen desarrollen una visión estratégica con integración de los aspectos que son fundamentales para la gestión de cualquier negocio, pero con foco en la realidad de la agroindustria. Y esa es la gran diferencia de esta propuesta formativa con la que ustedes pueden encontrar en programas de gestión empresarial solamente. Aquí hay un foco específico en la industria. Para eso hay objetivos específicos que tienen que ver con revisar los distintos tipos y modelos de operación agroindustrial, tanto en el Perú como en Latinoamérica, conocer y aplicar herramientas para desarrollar estrategias y políticas de ESG y de sostenibilidad en el negocio agrícola en específico. Buscamos que de alguna manera esto fomente el intercambio de pareceres y ahí es donde está este ciclo de conferencias también. Y al mismo tiempo que ustedes, el cuarto eje es poder indagar sobre las distintas fuentes de financiamiento que están disponibles para la industria. Esto transcurre a lo largo de 5 módulos. Tres de ellos los realiza Alfredo, el primero donde se ve una dimensión más estratégica y los modelos de operación. Luego Alfredo, tenemos una segunda y una tercera sesión que buscan primero hacer una puesta en común de los principios y estándares de sostenibilidad y luego un taller aplicado que permita que los participantes puedan por su cuenta diseñar estas políticas y estrategias de implementación de ESG en sus respectivas empresas. Luego retomamos la dimensión estratégica y vamos pasando por las fuentes de financiamiento, tanto las tradicionales como las alternativas, para terminar en un taller
con herramientas de evaluación financiera específicamente orientados a proyectos agroindustriales y donde en este taller además se ven y se revisan casos prácticos para diferentes cultivos. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, un proyecto de palta. Y finalmente, en la última sesión, vamos a revisar un caso práctico de inteligencia artificial aplicada a la agroindustria y cómo esto de alguna manera también impacta en las variables de sostenibilidad. El cuerpo de profesores, está Alfredo, como ya lo mencioné, nos va a acompañar Leslie Sarná, también hoy día socia y directora de Agroleal, quien tiene vasta experiencia en el diseño e implementación de estrategias de sostenibilidad, específicamente en el mundo del agro. Y a mí me tocará compartir con ustedes el último taller donde tendremos dos invitados. Uno es el founder y CEO de Agerpix Technologies, que es una experiencia muy interesante y exitosa a la vez de conteo de frutos con inteligencia artificial para la predicción de cosecha. Y trataremos también de entender un poco cómo es este ecosistema de los que son los proveedores que ustedes podrían llegar a tener cuando decidan contratar o implementar algunos tipos de tecnologías en los huertos. Y Carlos Narváez, que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo, nos va a estar hablando y nos va a estar contando de estas fuentes alternativas de financiamiento para los negocios agroindustriales. Este curso comienza ahora en 2 semanas más, el día martes 6 de mayo. Son 6 sesiones de 3 horas cada una, y ahí están los datos de Celeste Solís, para quienes tengan algún interés, la contacten a su WhatsApp o a ese correo electrónico que está ahí, cursos13.pbs@up.edu.pe. ¿Ya? Y ahí pueden pedir más antecedentes de este curso con el que pretendemos y buscamos hacer un aporte a la gestión de la agroindustria en el Perú. Bien, nos dejamos de avisos comerciales y nos vamos a lo que de alguna manera nos ha convocado el día de hoy, José Antonio, que es poder mirar más en profundo cómo viene la campaña 2025. Sabemos que está ya en proceso de inicio de las primeras cosechas, eh, pronta a arrancar en los máximos o en los picos de volumen en las semanas que vienen, y por lo tanto creemos que es un muy buen momento para poder conversar contigo e invitar a los asistentes a participar con sus dudas o inquietudes. Pueden ir escribiéndolas en el chat luego de la presentación de José Antonio y de lo que nos va a comentar Alfredo. Y ya con eso damos por abierta la conferencia del día de hoy. José Antonio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por favor, el auditorio es todo suyo. ¿Ah? Se han ido sumando cada vez más asistentes. Sabemos que los primeros minutos siempre son de que se vayan incorporando, así es que yo busco rellenar un poco para que los que van llegando también alcancen a escuchar tu presentación completa. José Antonio. Ok, muchas gracias Javier, muchas gracias Alfredo por la invitación. Va a ser un gusto poder compartir con ustedes esta noche un poco lo que es ProHAS, la Asociación de Productores de Palta Hass del Perú y principal institución a nivel nacional y reconocida internacionalmente como la institución líder de la palta Hass y de la palta en general en el Perú, a la exportación. Me voy a permitir compartir una presentación que tenemos. eh, ¿Me avisan si se está viendo? ¿Se ve? Ok, Se ve perfecta, José Antonio. perfecto. A ver, entonces, partimos un poco vamos a hacer la comparación. Ustedes, o muchos de ustedes han escuchado sobre la uva de mesa y sobre el arándano, que hoy por hoy son los dos principales productos de agroexportación en el Perú. Eh, Pero aquí hay un tema que hay que retomarnos al pasado. El Perú, como país, por geografía, por agroclimatología, ha sido paltero y citricultor y manguero antes que uvero de mesa y arandanero.
o esparraguero. Entonces, son dos cultivos, la palta y los cítricos y el mango, que son prácticamente de toda la historia peruana, ¿no? La uva de mesa vino después, el arándano vino después, el espárrago vino después. En el Perú se consume palta de toda la vida y mucha palta de variedades cáscara verde. Y la palta Hass entró en el Perú allá por los principios de los 90, si no mal recuerdo, incluso fue en el Valle de los Lira, en Cañete, y desde ese entonces y por aquellos años se conformó la Asociación de Productores de Palta Hass del Perú, que este año cumple 25 años como gremio. En Projas, hoy en día, Projas es una asociación sin fines de lucro que agrupa productores y exportadores de palta Hass principalmente, y como misión tenemos el desarrollo y la competitividad y la sostenibilidad del sector, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Projas tiene hoy por hoy, tiene 70 asociados, que cualquiera podría pensar, o mejor dicho, es un pequeño número de empresas asociadas en comparación a lo que existe en el Perú. Hay 28.000 productores de palta Hass a nivel nacional. Y Perú exporta a 69 mercados, 69 países a nivel mundial. Y el año pasado tuvimos una exportación de palta Hass de 500.000 toneladas. Para este año, Projas, a través de la información que han compartido sus socios y demás empresas a nivel nacional, se espera un crecimiento del 37%, que es un crecimiento importantísimo y que va a poner a Perú en una situación de récord de producción y récord en desafío para poder hacer una buena temporada, campaña 2025. Nuestros objetivos, obviamente, siempre va a estar pensado en darle servicio a los asociados a nivel de parte técnica, a nivel de parte de proyectos de investigación, innovación. Tenemos convenios con diferentes instituciones, universidades. Promueve las buenas prácticas agrícolas a través de certificaciones, el control de la calidad y inocuidad. Trabaja mucho de la mano con el sector de Estado a través del SENASA, del MINAGRI, para abrir nuevos mercados. Articula también diferentes entidades públicas, nacionales e internacionales. Buscamos hacer cadenas productivas con los pequeños productores y en diferentes regiones y que estos puedan tener acceso a la exportación de sus productos. Apoyamos a pequeñas asociaciones de productores, sobre todo en la Sierra Sur. Y bueno, velamos porque la palta Hass a nivel internacional tenga un reconocimiento, una reputación en todos los mercados. Eso es un poco en qué está enfocado el trabajo de Projas. Es un trabajo arduo, no es fácil, hay muchísimos retos, muchísimos desafíos en todas las regiones y con todo tipo de productor. A nivel mundial, ¿qué nos espera para el 2025? Aquí tenemos una comparación de las hectáreas que existen a nivel mundial de palta Hass. Perú hoy en día representa, es el segundo productor en palta Hass a nivel mundial. México por lejos tiene todos los récords en volúmenes, en hectáreas, es el dueño amo del mercado americano, pero viene Colombia, viene Chile, ¿no? Países que en el caso de Colombia, con un crecimiento y cada vez ganando posición, es un mercado interno importante, pero hoy por hoy está exportando a Europa y a Estados Unidos y de una u otra forma va haciendo su propio nombre. Es un origen que tiene muchísimos desafíos, muchísimos retos. No es fácil producir en Colombia. Creería yo que tienen condiciones muy desafiantes, incluso un poco más
difíciles que las que tenemos en Perú. Pero ahí están. Chile, también un gran productor, pero sobre todo un gran consumidor de palta. Hoy por hoy, en Chile, creería que el 40% de la palta que consumen los chilenos es peruana y ahí tenemos un gran eh, compromiso y una gran responsabilidad como país, porque obviamente es un mercado que sabe comer palta, tiene una muy buena calidad de palta y muchas veces la ventaja de estar tan cerca al mercado chileno se convierte en una desventaja porque rápidamente nos desordenamos y cometemos muchos errores y el mercado rápidamente lo reconoce. Chile para Perú es el tercer país, el tercer mercado más importante después de Europa y de Estados Unidos. California es un gran productor, toda la palta californiana se queda en California. Bueno, y está Kenia, España, Australia, Marruecos y todos los demás que ustedes ven en la lista. Pero aquí lo más resaltante es las 77.000 hectáreas de palta Hass que existen en el Perú. Como ustedes han escuchado las charlas del arándano y la uva, en el arándano hoy por hoy en el Perú hay aproximadamente 20.000 hectáreas y en la uva hay 23.000 hectáreas. La uva y el arándano, por las características de los cultivos y los montos de inversiones por hectárea, están concentrados, sí, definitivamente en medianas y grandes empresas agroexportadoras en la costa peruana, pero en el caso de la palta ya no. Hoy por hoy la palta es el cultivo con mayor hectareaje a nivel nacional de todos los productos de agroexportación no tradicionales. Por sobre el mango, por sobre la uva, los cítricos, el espárrago y cualquier otro producto, ¿no? Entonces, ya pasó a ser una responsabilidad social, porque como vamos a poder ver, en el Perú, más adelante les voy a mostrar la cantidad de productores que somos, 28.000 productores de palta. Y de esos 28.000 productores de palta, 21.000 productores tienen menos de 1 hectárea. Son pequeños productores que han visto en la palta un cultivo alternativo para salir del cultivo tradicional del pan llevar, llámese el maíz, la papa, el payar, el algodón o lo que sea, y para poder tener una mejor rentabilidad por hectárea, ¿no? Estos son los volúmenes que el año pasado hemos exportado a Europa. Europa es nuestro principal mercado. Más del 60% de la palta peruana termina en Europa, incluido Inglaterra. Y Perú es el principal jugador de la palta en Europa durante todo el año. Durante todo el año, Perú ocupa el 40% de la palta comercializada en Europa, pero en verano, en la época que Perú está, Perú puede ser hasta el 75% de la palta que se comercializa en el verano, en toda Europa. Entonces, la responsabilidad que tiene Perú hoy por hoy en el mercado europeo es enorme, tanto por la participación total en el año como por la participación focalizada en el verano, ¿no? Colombia está creciendo, Israel tiene también el 86%, Chile, Sudáfrica, pero Perú por lejos es el principal productor. Estas son lo que es para Estados Unidos. Perú es en Europa, guardando las distancias, lo que México es en Estados Unidos. Y aquí viene otro gran desafío para Perú, poder seguir creciendo el mercado americano, que es el mercado más grande del consumo de palta a nivel mundial, de la palta Hass, y nos ha costado muchísimo y nos sigue costando mucho poder penetrar este mercado, por varias razones. Una de ellas es que cuando nosotros llegamos al mercado americano, obviamente es en plena temporada de California, la palta de California por ser local y por condiciones agroclimatológicas de la zona, tiene muy buena calidad, muy buena reputación y es muy apreciada, sobre todo en el estado de California, y porque también llegamos a competir con la palta mexicana que está las 52 semanas disponibles y digamos que hay una pequeña ventana donde hay menos volúmenes de México y es en la época más o menos de julio cuando México tiene la transición
entre la flor loca y la nueva cosecha. Ahí es cuando Perú tiene un poco más de ventajas, ¿no? Colombia viene creciendo. En el caso de Chile, no está creciendo porque el mercado americano, en la época que sale Chile, está dominado por México y el mercado chileno interno es extremadamente bueno y les hace más sentido ir a Europa a buenos precios o quedarse en Chile para tener mejores retornos. Sin embargo, Chile se mantiene en Estados Unidos con programas muy puntuales, supermercados, programas puntuales de supermercados, pero no está creciendo y ya no es un principal competidor. Aquí hay un tema que es importante resaltar. Chile fue el primer país que ingresó al mercado americano con la palta Hass, antes que México. Y después México empezó a entrar en diferentes zonas, sobre todo en Michoacán, y hoy día también ingresa con palta desde Jalisco, ¿no? La cercanía de México a los Estados Unidos es el abastecedor natural y el mercado natural, y contra eso no vamos a poder competir. Lo que hay que buscar es cómo nosotros como Perú poder incrementar nuestra oferta en nuestra ventana comercial, y ahí hay una sola, digamos, una sola condición, y es llegar con muy buena calidad de palta, porque la palta que comen los americanos en verano, tanto de México como de California, tiene un contenido de materia seca muy alto y es una fruta muy palatable. Si llegamos con una fruta muy aguachenta, con bajo contenido de materia seca y mal proceso de maduración, es lo peor que podemos hacer, porque al final de cuentas tenemos una muy mala reputación. Estas son las hectáreas del Perú de los últimos años, cómo hemos venido creciendo desde el 2017 de 46.000 hectáreas. Esto es en base al censo que hace el SENASA con el programa La Mosca y la Fruta. Todas estas hectáreas están censadas, certificadas para poder exportar, y hoy por hoy tenemos 77.000 hectáreas. Esto fue al año pasado, dato entregado por el SENASA. Aquí un poco lo que les comentaba, si ven, tenemos prácticamente 29.000 hectáreas en total. Hay casi 21.000 productores con 1 hectárea o menos. 5.000 productores con entre 2 y 5 hectáreas. O sea, quiere decir que tenemos de las 77.000 hectáreas, hay 27.400 productores con menos de 10 hectáreas y casi 22.000 productores con menos de 1 hectárea. Ahí es donde el cultivo de la palta y donde Projas, como institución líder, también está haciendo un poco de conciencia social, porque esto ya pasa a ser una responsabilidad social. Si a estos pequeños productores, a estos 27.000 productores les va mal porque los mercados se saturan o porque la palta peruana no logra abrir nuevos mercados y no empieza a generar una buena reputación con buena calidad, tenemos una presión social con estos 27.000 productores que apostaron por el cultivo de la palta para salir de los cultivos tradicionales de pan llevar y de baja rentabilidad, y no les va a funcionar el negocio. Como conversábamos hace unas semanas con el ministro de Agricultura, si no atendemos esto y no vemos esta situación como un desarrollo social, en algún momento vamos a tener problemas, así como vemos muchas veces en la televisión, en los mercados franceses, cuando hay un muy mal precio para la leche francesa, cómo se tira la leche por las calles o por las carreteras. Igual va a terminar con las paltas tiradas por la Panamericana si es que no logramos consolidar cadenas productivas, buena calidad, fondos certificados, palta bajo certificaciones de exportación, y que puedan tener estos pequeños productores un buen retorno y cubrir las expectativas que pusieron en este cultivo. Entonces, el perfil del negocio de la palta Hass en el Perú ya no es de las grandes exportadoras solamente, sino es hoy por hoy de más de 28.000 productores de palta Hass y 21.000 productores con menos de 1 hectárea. Estas son las principales zonas productoras del país.
y la estacionalidad que tiene, la estacionalidad que tiene cada zona. Esto hace que Perú esté exportando palta Hass seguramente en muy pocas zonas en febrero con buena materia seca, pero ya para partir de marzo ya tenemos mucha fruta lista, mucha palta lista con buena materia seca, sobre todo en la zona de la sierra. Si nosotros vemos lo que es Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Cusco, en el cuadro ahí se pueden dar cuenta la cantidad de productores que hay y el promedio de hectáreas que tienen. En Ayacucho hay 5.700 productores, 0.6 hectáreas promedio. En Huancavelica, 1 hectárea promedio. En Arequipa, 1,5. En Apurímac, 0,8. Entonces, de estos 28.000 productores, hay una gran cantidad de productores, de pequeños productores. Esto es lo que representa la cantidad de hectáreas de los asociados de Projas. Projas hoy por hoy representa solamente el 37% del volumen exportado desde Perú. Hoy por hoy eso es un gran reto que tiene la asociación, porque la representatividad de una asociación, cualquier asociación se nutre si es que tiene representatividad. Si no tiene representatividad, no tiene ni voz ni voto como institución frente a otras instituciones del Estado o frente a otras instituciones internacionales, ¿no? Para Projas es prioridad número uno poder ganar mayor representatividad en el Perú, mayores socios, y para eso la asociación tiene que trabajar para dar buenos servicios dentro de las posibilidades y dentro de las necesidades principales de los productores. Hoy por hoy en Projas tenemos 10.600 hectáreas, que representa el 14% de la superficie de palta Hass plantada en el Perú, y en volumen 37%, ¿no? Esto es con los rendimientos y las exportaciones del 2024. Estos han sido los volúmenes exportados de Perú en los últimos años, en total de miles de toneladas. Podemos ver claramente cómo fue el crecimiento desde el 2021 al 22, y a partir del 22 al 24, efectos del Niño, del Yaku, de la Niña y todas las condiciones climáticas que hemos sufrido tanto en el norte como en el centro-sur del país han hecho que la producción, a pesar que las hectáreas seguían creciendo, a pesar que seguían entrando en producción hectáreas plantadas en el 19, 20, 21, efectos climáticos hicieron que la producción peruana en esos 3 años estuviera estancada. Y para el 2025 se espera una recuperación, ya tenemos ya tenemos la campaña iniciada, y se espera un volumen de 37% sobre el año pasado, que seguramente podríamos estar llegando a las 700.000 toneladas. Si nosotros nos remontamos al año 2017 con el 2018, que también tuvimos efectos del Niño, ese mismo año también tuvo la industria una recuperación del orden del 38%. Entonces hay una coincidencia en que post-Niño los árboles y las plantaciones vuelven a su estado más equilibrado y recuperan sus producciones. Entonces, para este año tenemos un 37% más de volumen, lamentablemente, y lo vamos a ver más adelante, en las mismas semanas, y eso es lo que hace más desafiante la campaña de palta Hass en el 2025. Principales mercados, y estas son proyecciones que Projas trabaja en base a la información que voluntariamente comparten sus asociados y algunas otras empresas no asociadas, pero que participan dando la información tanto en totales como en volúmenes por mercados semanales. Entonces, es así como este año para Europa la industria está planificando, proyectando un crecimiento del 24%, en el caso de Estados Unidos un 85%. Eso es un gran reto. No va a ser tan fácil lograr ese crecimiento en el mercado americano. Para el mercado chileno
básicamente porque este año Chile ha tenido una muy buena producción local, las exportaciones a Chile se han demorado un poco y se está proyectando un crecimiento del 16%. En el mercado chino, que es bastante estable en cuanto a los volúmenes que consume Perú, se espera un crecimiento del 39%, Japón 117% y en otros mercados un 95%. Sin embargo, en este momento lo más importante que nosotros podemos analizar, tanto por los montos absolutos como los porcentajes, es que ese 85% a Estados Unidos, en caso no vaya al mercado americano, de todas maneras va a terminar en el mercado europeo. Si vemos los años anteriores, en el 2022 hicimos 125.000, bajamos a 75.000, 67.000, ahora queremos regresar a lo que fue el 2022, que no fue un año fácil, y creemos que eso va a ser un reto, un desafío muy grande para la industria en los Estados Unidos, para la industria peruana. El otro aspecto es que aquel volumen que no vaya al mercado chino seguramente también terminará en el mercado europeo. Entonces, lo más sensato es pensar que ese 24% de Europa se va a convertir en 30% y o más, y ese 85% de Estados Unidos no creemos que podamos lograrlo, pero como Projas recopila la información, estructura la información y la comparte, esto es el resultado de las estimaciones y las proyecciones que comparten todas las empresas con Projas. Cuando Projas ha hecho estos proyectados en los últimos años, entre el volumen proyectado y el real final de la campaña, las desviaciones porcentuales año a año han sido del orden del 5, 4, el 23 tuvimos una caída del 11% versus lo que proyectamos, y para el año pasado tuvimos una recuperación y salió 7% más con respecto a lo proyectado. Pero de una u otra forma, dentro de una desviación estadística aceptada, estás dentro de un rango de más o menos 5%, más o menos 8% históricamente, con lo cual hace que las proyecciones de Projas sean bastante acertadas en el gran total, pero lo más desafiante es el volumen por semana, por mercado, que se proyecta versus el real. Y es ahí donde se generan las distorsiones y los colapsos de los mercados, en el exceso de volumen semanal, ya sea por un descontrol, un envío en demasía, o porque sufrimos algún percance a nivel logístico, llámese huelgas, naves retrasadas, demoras en Panamá, etcétera, etcétera. Y ahí genera una concentración de volumen, llegando en una semana al volumen de 2 o de 3 semanas. El mercado por semanas, esta es la curva histórica en los tiempos, en los meses y en las semanas. Siempre se habla de que Perú, ¿por qué no extiendan la campaña, hagan como hacen otros orígenes? Pero lamentablemente en Perú, por las condiciones climáticas, paralelos, geografías, cercanías, etcétera, etcétera, no tenemos ni flor loca, ni flor traviesa, ni aventajada, ni negrita, ni vieja. Tenemos una sola floración en todas las zonas, en su gran mayoría, y está marcadísima la estacionalidad de la palta peruana. Cualquier volumen que podamos incrementar va a ser de acuerdo a la cantidad de hectáreas que estén en diferentes zonas, pero que saldrán en estas mismas semanas. Saldrán entre los meses de abril a agosto. Eso no hay, hasta ahora no se descubre una zona en el Perú que podamos tener paltas Hass con 23% de materia seca en enero o en diciembre. No está. Entonces tenemos que acostumbrarnos que en esta época es cuando producimos toda la palta peruana, y la única forma de poder seguir aumentando esta oferta durante estos meses, semanas, es que más gente consuma más palta en los mercados a los que nosotros llegamos, y seguir abriendo más mercados para estos crecimientos que vamos a tener a futuro. En el mercado, la distribución de las exportaciones de Perú en los últimos años, en el 23, 24, 25, como pueden ver,
Europa ha sido 60%, 62%. Este año se proyecta ese 56%, lo más probable es que sea más pegado al 60%. Después viene Estados Unidos y después viene Chile, ¿no? Chile siempre con un 10, 12, 11%. Por eso que ahí están los tres principales mercados. El mercado natural de Perú, por geografía, distancia y tiempos, es Chile. El mercado natural por el consumo per cápita que tienen los chilenos es Chile. Pero depende de los peruanos mandar buena calidad o mandar mala calidad. Ganarnos una buena fama o ganarnos una mala fama. Y ahí se está haciendo muchos trabajos. Projas trabaja muchísimo con el SENASA en todo lo que se refiere al mercado chileno. En Europa, lo que habíamos comentado, se espera este año un crecimiento del 24%, no va a ser fácil, la concentración va a estar siempre en la misma estacionalidad y cualquier exceso de volumen que se junte en 2 semanas inmediatamente colapsa el mercado. El mercado europeo tiene un consumo bueno, estable, que puede llegar en el orden de los 5 millones de cajas semanales. Superado los 5 millones de cajas semanales de todos los orígenes, no solo de Perú, de todos los orígenes, el mercado empieza a frenarse en el volumen de ventas y los precios empiezan a bajar. Cuando nosotros tenemos un problema logístico y esos 5 millones de cajas totales de la industria en Europa equivalen más o menos a 4.500 contenedores, perdón, a 1.000 contenedores. Cuando tenemos una semana que solo Perú manda 1.000 contenedores a Europa, el mercado va a caer. Definitivamente el mercado va a caer. En la medida que no sigamos haciendo promociones para aumentar el consumo en los mercados europeos que están con gran potencial de crecimiento, como Italia o Alemania o Europa del Este, y no podamos promocionar en esos mercados que la gente consuma más, seguir metiendo más volumen en Europa en las mismas épocas para el mercado francés, español, holandés, que son mercados más maduros, inglés, vamos a tener problemas de precio. No hay ninguna posibilidad de poder mantener precios altos cuando los volúmenes sobrepasan la demanda. Entonces, la única manera es que el mercado crezca y la única manera de hacer crecer el mercado es promocionando la palta en aquellos mercados que todavía es un producto que se ve como producto exótico o que no es conocido todavía. Estos son los principales países que consumen palta peruana. Obviamente todos están creciendo porque estamos proyectando un 24%. Aquí lo importante son los consumos per cápita y los consumos totales por país. El consumo per cápita alto los puede tener Dinamarca, pero en volumen total es poco. Consumo total en Francia es importante. Alemania con potencial de crecimiento enorme. Italia lo mismo y Europa del Este, ¿no? Pero estos son los principales destinos de la palta peruana en el mercado europeo. Aquí veníamos un poco conversando el tema de la oferta peruana y la responsabilidad que tenemos. Si nos damos cuenta, tenemos volúmenes altísimos desde la semana 21 o desde la semana 18 prácticamente, y no terminan esos volúmenes altos hasta la semana 33, ¿no? Entonces, es una alta campaña. Ahí podemos ver qué pasó el año pasado, cuando Perú tuvo una caída total del 10%, tuvimos muy buenos precios, pero se puede ver la diferencia entre los sombreados de color crema con el color verde de las barras. Entonces, vamos a tener una gran oferta de palta peruana en el mercado europeo. Y esto es una estimación, esto no siempre se da exactamente. Hay momentos en que sale mucho más volumen de lo que se planifica. Lo que conversábamos anteriormente, esta es la posición de Perú con el 40% del mercado europeo, seguido por Chile, Israel, Sudáfrica, Kenia, Marruecos, que viene con un crecimiento importante a futuro. También tiene sus cositas, sus retos, no es fácil, pero están prácticamente en la época de España, en la época de Colombia, de otros orígenes, ¿no? Pero de nuevo, Perú es el 40% del volumen
de consumo de palta Hass en el mercado europeo. Y aquí está la época del verano, cuando Perú está en los meses de julio y agosto, ya no es el 40%, ya pasa a ser prácticamente el 70, el 75%. Entonces tiene mucho más relevancia Perú en esa época en el mercado europeo. Y aquí vemos claramente las barras verdes con el origen de Perú. En Estados Unidos, lo que decíamos, este crecimiento del 85% no va a ser fácil, va a depender mucho de las buenas llegadas de las primeras paltas peruanas que lleguen al mercado americano, que lleguen con buena materia seca, que lleguen a importadores que sepan manejar palta, que tengan programas, que no especulen precios, que no vayan al spot sin un programa fijo y que esa palta esté mal manejada, esté durante muchos días en los frigoríficos con temperaturas por debajo de la ideal para la palta peruana con una materia seca baja. Entonces, no es tan fácil hacer un crecimiento de ningún producto en ninguna parte de un año a otro el 85%. Eso no es así, ¿no? Por eso que lo vemos poco confiable. Ojalá se dé, porque en un año que tenemos un 37% o un 40% total, necesitamos que alguno de los mercados de estos nos apoye consumiendo todo ese volumen. A través de la PAC se está trabajando mucho para promocionar el consumo de la palta y para que este volumen tenga programas con muchos supermercados en Estados Unidos, pero eso es una parte, la otra parte es la calidad y la condición de la palta peruana en el mercado. Estos son los volúmenes que mandamos al mercado americano por las costas, diferentes costas del año pasado, los últimos años. La principal en puerto de entrada es la costa este. Hoy por hoy la Florida, a través de Savannah, Miami, están siendo más importantes porque tienen mejores operaciones logísticas para los contenedores de palta, cosa que no lo tiene Houston. Y bueno, en la costa oeste en los últimos años ha tenido muchos problemas de sobreestadías, huelgas, problemas operativos y no ha sido la mejor alternativa, ¿no? Entonces, la costa este para Perú y la costa noreste para Perú es la principal puerta de entrada y también la principal zona donde se comercializa la palta Hass peruana, en el noreste de los Estados Unidos. Lejos de California, que está controlado por California, y lo que es en México está toda la parte sur de los Estados Unidos. Estos son los volúmenes que hemos estado exportando en los últimos años de Estados Unidos, de 24 y 25. Aquí podemos ver dónde está reflejado ese incremento al 85%. También es importante resaltar que hay algunas cadenas de supermercados en los Estados Unidos que ya nos exigen que la palta no puede llegar o no se la podemos enviar si es que no tiene un mínimo de 25% de materia seca. Como Projas estamos impulsando para que el mínimo de exportación de la palta Hass peruana no esté en 21,5, que es el límite, y más bien pase a un 22% como mínimo. Creemos que el 23 debería ser un buen inicio, pero ya que nos pidan 25 nos limita la capacidad de poder colocar mayor volumen en el mercado americano, porque obviamente nos acortan las semanas de poder exportar. En Estados Unidos, México por lejos es el dueño del mercado con el 80% y lo sigue California con un 12% y el año pasado tuvimos tan solo como un 5%. Hay momentos en el mercado que Perú es un 15 o hasta un 18% en los meses de julio, pero al final del año, digamos, la participación en el mercado ha sido el año pasado 80% de México y Perú un 5% y Colombia creciendo muy fuerte. En el caso de Chile, bastante estable y República Dominicana, que es principalmente variedades de cáscara verde. Esto es México. En Estados Unidos no hay nada que hacer, es un monstruo, es dueño de todo, ahí están las barras y están las 52 semanas presentes. Y tenemos nosotros una pequeña mayor oportunidades entre finales de junio y julio, ¿no? Algo de agosto.
los volúmenes que se han comercializado en los Estados Unidos en los últimos años y cómo ha venido creciendo el mercado americano, y esto es importante resaltarlo, en los últimos 25 años el mercado americano ha crecido también porque se hizo una ley de promoción para el consumo de la palta en los Estados Unidos. Eso significa que toda la palta que llega a los Estados Unidos, sea local, de California o de cualquier otro país exportador, tiene que pagar a través de aduanas por ley un precio de 5 centavos por kilo. Ese pago de 5 centavos por kilo se recauda y a través de las diferentes asociaciones se generan campañas de promoción. Es así que Perú, a través de la Asociación de Peruvian Avocado Commission, tenemos una capacidad de recaudación y de uso de esos fondos de alrededor de 3 millones de dólares al año para promocionar la palta Hass peruana en el mercado norteamericano. Eso es por ley. Y eso ha permitido que el consumo de la palta en los Estados Unidos haya crecido, como ustedes pueden ver en esta gráfica, en 25 años hasta 6 veces. Y eso es un poco lo que tenemos que copiar para poder hacer que otros mercados, en el caso nuestro, Europa, pueda tener este mismo comportamiento y de manera sostenible con los precios y los retornos a los productores. Más aún ahora que tenemos la nueva tarifa, el nuevo arancel con el mercado norteamericano del 10%. Esto es por países, los orígenes, los volúmenes semanales, quién exporta en los últimos años, y aquí podemos ver siempre México es el líder, ¿no? Chile, mercado más cercano, estamos estimando un crecimiento del 16%, yo creo que eso sí es bastante alcanzable, sobre todo en años que hemos tenido anteriores 62, 63%. No va a ser fácil, va a ser un desafío también, pero lo veo mucho más probable versus las cifras que hemos puesto para Estados Unidos. Es un mercado que consume kilos, no necesariamente calibres, y ayuda mucho a la industria peruana porque mucho de la palta que no califica se consume en Chile para el consumo interno, no como fruta fresca, sino como, eh, como salsa o como guacamole, ¿no? Estos son los volúmenes que se mandan a Chile por semana. Se dan cuenta, principalmente está concentrado en el mes de mayo, junio, julio, cuando ya Chile prácticamente terminó. Y el año pasado, que Chile tuvo una temporada corta, con poco volumen, permitió que Perú empezara mucho más temprano. Ya en marzo ya teníamos bastante volumen avanzado en el mercado chileno. Este año las barras verdes indican lo contrario. Chile ha tenido una producción propia importante, todavía tienen palta, y eso hace que los volúmenes de Perú al mercado chileno todavía no hayan explotado. Ya para las semanas de mayo ya se está estimando un mayor volumen de exportación al mercado chileno. En el mercado chileno tenemos la opción de ir vía terrestre, vía marítima. Hoy por hoy el transporte terrestre ha ganado muchísima fuerza, el 74%. El año pasado se fue vía transporte, vía la frontera terrestre, y el 26% vía marítima, ¿no? Eso le conviene al exportador peruano, sí, desde el punto de vista que hace competitivo los precios, los fletes marítimos, pero también hay que tener en cuenta que la capacidad de inspección y de fiscalización que tiene el SAC chileno en la con frontera norte está limitado a una cantidad de contenedores día. Muchas veces pretendemos triplicar el número de contenedores que quieren ingresar a Chile, y la capacidad de los inspectores no se da abasto y no se va a dar abasto, y ahí hay que tener también mucho cuidado, porque entonces empezamos a tener muchos camiones rezagados, fruta que no necesariamente está con atmósfera controlada o no necesariamente está con buenos fríos, y la fruta puede empezar a deteriorarse. A pesar que la travesía es corta, de todas maneras hay que tener mucho cuidado, tanto por la condición de la fruta como por la sanidad de esa palta. En el mercado asiático, el principal mercado es China. Entre todos los mercados asiáticos estamos estimando un 63% de crecimiento. No va a ser fácil. Vamos a ver qué pasa con los fletes, con los tiempos de tránsito,
con el mercado chino, con todo el tema de los aranceles, etcétera, etcétera. Hay mucha especulación, mucha incertidumbre, pero Projas, a través de la información de sus asociados y otras empresas, está estimando crecer en el mercado asiático en un 63%. Esto es lo que se proyecta exportar al mercado asiático este año versus el año pasado. Los principales mercados es China, Japón, Corea y bueno, y los demás prácticamente inexistentes porque las travesías todavía no permiten poder tener tiempo de tránsitos seguros para la palta peruana, ¿no? Tener más de 40 días de travesía en barco ya al exportador le hace pensar 3 veces antes de embarcar un contenedor a la India o Tailandia. Estos son los volúmenes que se mandan a China, bastante erráticos. Ustedes pueden ver en las curvas de los demás países, más o menos hay una campana. En China lo que tenemos es un serrucho y eso es porque es mucha especulación y hay mucha venta al spot, pocos programas. Esta curva refleja tal cual es el mercado chino. Piden mucho, colapso el mercado, se frena, vuelven a subir, vuelven a bajar. No es una curva de las que nosotros podemos ver en Chile o en Estados Unidos o en Europa mismo, ¿no? En el mercado de Japón, algo más ordenado, claramente que hay programas, es un mercado que no juega tanto al spot, que va más a programas fijos con supermercados y te da una campana más normal, más ordenada, más organizada. Otros países de América, principalmente son Argentina, Canadá, Costa Rica, se está proyectando crecer un 85%, igual es fuerte. Si ven los años anteriores hemos estado máximo en 13, ahora queremos llegar a 24.000 toneladas, no va a ser fácil, pero son mercados que si acaso la estabilidad económica en Argentina y la liberación del dólar nos permiten, es un mercado inmensamente, con mucho potencial de crecimiento el mercado argentino, que podríamos llegar con calibres distintos a los que llega Chile, pero podríamos tener ahí una presencia importante durante el invierno en el mercado argentino. Estos son los principales mercados dentro del grupo de otros, Canadá, Argentina, Costa Rica, ¿no? Hay nuevas oportunidades de mercados para Perú, sí, definitivamente. Estos son los que ya tenemos accesos. Desde el año 99 estamos yendo a Europa, Inglaterra. Estos son todos los mercados que Perú hoy por hoy puede exportar. Claramente no mandamos nada prácticamente ni a Colombia, ni a Malasia, ni a la India, ni a Tailandia, pero los demás países sí. Y yo creo que uno de los países que hoy por hoy podría Perú empezar a trabajar firmemente, y si es que acaso la política y la situación argentina lo permite, es el mercado argentino. Hay una gran cantidad hay una población grande, está cerca, podemos ir vía terrestre, vía marítima a través de Chile, conocen la palta, se la compran a Chile, se la compran a Brasil, y si sumamos Argentina y Uruguay, que es muy pequeño, pero suma, podría ser también otro polo de desarrollo. Y lo normal, lo natural que debe ver Perú es, oiga, tenemos que abastecernos a nuestros vecinos que no tienen palta, están más cerca, que no tienen paltajas, y están más cerca, pero no pretendamos irnos a Malasia sin haber conquistado Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, como estrategia de gremio, de industria, Projas trata de canalizar este tipo de estrategias pensando en la industria nacional y decir, tenemos Malasia, sí, tenemos Tailandia, sí, pero viven los días de tiempo de tránsito. A la India también, pero la India es enorme, tiene 1.400 millones de habitantes. Sí, pero entonces, ¿quién manda 60 días palta? Si no va congelada, va refrigerada. Pero Argentina tiene 12 días y podríamos tener un mercado creciente importante en Argentina, ¿no? De hecho, empezó bien, pero por temas internos de la propia economía argentina se fue frenando y teníamos dos retos ahí: la situación económica argentina, el tipo de cambio y la necesidad, mejor dicho, la costumbre que ya tiene el mercado argentino de consumir calibres muy pequeños, que no son la mayor cantidad de calibres que tiene el mercado peruano. Entonces, el mercado peruano
debería empezar a apostar a hacer, ojalá en algún momento, campañas de promoción en Argentina para decirles, señores, no solamente consuman calibres 28 o 26 o 24 y vamos a los calibres también al 14 y al 16 que Perú tiene, por ejemplo, ¿no? El otro mercado que va a ser interesante desarrollar va a ser Brasil. Ahora que se activa todo el comercio a través del puerto de Chancay, va a haber una gran cantidad de transporte terrestre que vendrá y que tendrá que regresar con algo al Brasil. Ahí hay otra oportunidad para poder empezar a exportar vía terrestre al Brasil, no solamente la palta, todos los productos peruanos, pero como Projas estamos viendo de que tenemos que trabajar mucho en aquellos países que podemos suplirlos de manera complementaria o que simplemente no tienen palta, como es el caso de Argentina y palta Hass. Argentina tiene palta Hass, pero muy poca cantidad, y como Uruguay. Y estos son mercados que Projas sigue tratando de trabajar. Estamos trabajando fuerte con las cancillerías, con el Minagri, con el SENASA, para poder abrir Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Taiwán y Vietnam, ¿no? Bueno, y México también, pero eso creo que es un sueño que no se va a hacer realidad. Los mexicanos no necesitan más palta y son muy cerrados para la apertura de su mercado. Campañas de promoción que Projas ha venido trabajando de manera directa o indirecta. En el caso de la UAO, Projas es el principal aportante de la UAO, promotor, creador y aportante de la UAO. Toda la plata que se ha recaudado en los últimos años solamente a través de los socios de Projas han sido desde el 2017, Projas ha aportado a la UAO cerca de 12 millones de dólares para promocionar la palta peruana en el mercado europeo, sobre todo en los meses de verano. Eso lo ha venido pagando los socios de Projas, cosa que ha llegado un momento en que los socios de Projas han dicho, oye, está bien que nosotros paguemos, estamos convencidos de la necesidad de pagar la promoción, pero no puede ser que siendo Projas el 37% del volumen total, el otro 67% se vaya gratis, ¿no? Entonces, se está trabajando a través del agua para que los importadores hablen con sus exportadores y todos los exportadores peruanos puedan poner 1 centavo por kilo de palta Hass exportado al mercado europeo para financiar las promociones y las campañas de palta en el mercado europeo. Y sobre todo en los mercados que tienen potencial de crecimiento como Alemania, Italia, Europa del Este, que cada vez consume más, Rusia cada vez consume más palta Hass, pero hay que promocionarla para que se haga conocido el producto y podamos seguir nosotros creciendo con los volúmenes que se están estimando en base a las hectáreas que van a entrar en producción y se seguirán plantando. Estas son muchas de las campañas que se hacen en el mercado europeo a través de revistas, periódicos, diarios, televisión, anuncios en los supermercados, recetas, revistas especializadas en nutrición, etcétera, etcétera. Aquí tenemos buses, camiones, taxis, trenes. En todas partes se hace campaña para el consumo de la palta. También a nivel de actividades en Estados Unidos, el Peruvian Avocado Commission hace un montón de actividades para promocionar la palta en todos los supermercados, en todos los retailers, en todos los estados durante los meses de verano de Estados Unidos. Eso no es fácil porque ahí tenemos producción local californiana y mexicana, pero la PAC trabaja en eso y a través de la ley de promoción, la PAC recauda todos los años más o menos 3 millones de dólares que los usa en promocionar la palta en los Estados Unidos. Esa plata que recauda la PAC no tiene nada que ver con Projas, no la pagamos todos los peruanos que exportamos a Estados Unidos, eso es por ley. Es como pagar un impuesto de entrada al mercado americano y eso no tiene nada que ver con la asociación. Sea socio o no socio de Projas, toda la palta peruana en Estados Unidos, por ley, paga 5 centavos por kilo. Y eso viene a la Asociación Peruana y Perú, a través del Peruvian Avocado Commission, hace la promoción para la palta de todos los peruanos. Y no tiene
ninguna relación si eres socio de Projas o no. Se hacen estos afiches, estos concursos, se sortean Teslas para los que compran palta Hass peruana en los mercados americanos, se hacen cupones y se hacen una serie de promociones. También se hacen las exposiciones en las ferias, en las principales ferias, en el PMA, y se trabaja mucho con el food service de diferentes estrategias de promoción de la palta. También se hace promociones a través de los buses que circulan en todos diferentes estados, en Chicago, en Washington. Estos buses, esto no son Photoshop, ¿ah? Esto créanme que se trabaja y se paga para esto. Y aquí tenemos más buses. Esto ya es en el Perú. En el Perú hemos empezado a hacer también nuestra propia promoción. Projas invierte en el consumo de la palta a nivel Perú. De la palta Hass hay un consumo de paltas verdes, pero hay una necesidad de hacer crecer el consumo de la palta Hass. El estudio que hizo Projas, el mayor consumo de la palta Hass en el Perú no está en los supermercados, está en los mercados de fruta de barrio y se consumen, principalmente la palta se consume en el desayuno con café. Eso está estudiado, está analizado y entonces es ahí donde Projas empieza a hacer campañas de promoción en las mañanas, en las radios, desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana, porque sabemos que a esa hora el consumo de palta puede ser importante, ¿no? Son campañas bastante eficientes para el presupuesto que se le puede asignar y están bastante bien estudiadas dónde y en qué zonas debemos de promocionar la palta Hass. También aquí están promociones en los mercados mayoristas. Y bueno, tenemos que comentarles que estamos organizando el séptimo Congreso Latinoamericano de la Palta. Va a ser el 17 al 19 de noviembre. Están todos invitados. Van a haber charlas técnicas, charlas comerciales, charlas de cosecha, de post cosecha, de cultivos. Por lo general son congresos bastante exitosos. Este año se va a hacer en el campus de SAN y que tiene una súper buena infraestructura. Y bueno, ojalá puedan participar en esto. Excelente, Bueno, José Antonio. eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio, por la brillante exposición, por la panorámica que nos entregaste y al mismo tiempo los datos que nos compartiste de lo que esperamos, Alfredo, ocurra este 2025. Quiero iniciar contigo un poco el análisis y que a lo mejor, además de analizar tú, aproveches de preguntarle a José Antonio para también ir motivando a los asistentes a la conferencia a que nos hagan sus preguntas. Estamos algo encontrados con el tiempo, con la hora, así es que vamos a ser bien concretos en juntar las preguntas para poder aprovechar la presencia de José Antonio y tu análisis, Alfredo. Entonces, vamos contigo, por favor, para que nos cuentes cómo lo estás viendo tú, este panorama que nos contó José Antonio y los desafíos que conlleva. Yo le escuché varias veces a José Antonio decir, esto no va a ser tan fácil, acá hay un desafío importante, ya lo comenzábamos antes del inicio, Alfredo, así que, a ver, por favor, ¿cómo resumirías tú la presentación de José Antonio y tu mirada y tu perspectiva? Buenas noches, sí. Gracias, Javier. Gracias, José. Bueno, la campaña sí. Sí, lo que José no ha detallado es el tema también de lo que se nos ha atrasado la materia seca en la parte norte del país, ¿no? Y eso está haciendo que se concentre el volumen en menos semanas hacia el centro, ¿no? Olmos, yo estoy en Olmos esta semana y están rascando la olla para tratar de apurar. Y ya en Trujillo está empezando las cosechas y tú sabes que cuando comienzas a cosechar generas que el árbol emite etileno y comienza a madurarse más rápido el volumen. Entonces es muy retador este 85% que apunté por acá
del crecimiento americano, como dice Jase, es difícil de cumplirlo, muy difícil porque lo tenemos pensado hace varios años, ¿no? Y lo hemos intentado hacer y ahí creo que hay que hacer bastante más en cuanto a madurar la fruta, ponerla en condiciones, en una fruta de condición parecida a la colombiana ahora, imagínense, y ojalá cercana a la mexicana, y qué decir que la misma californiana. Entonces, llegar, subir la materia seca a 22, 23, yo estoy de acuerdo con Jase, es una situación que se tiene que hacer. Y bueno, va a ser retador y sería bueno tenerlo a Jase en una conversación hacia junio para ver cómo vamos, cómo van todos estos presupuestos y tal vez hacer una terapia grupal. Lo que sí quería también comentar era un poco dos preguntas. Uno era cómo va a funcionar el tema del congelado y o sea, el tema de poder derivar fruta al congelado para poder disminuir probablemente algo de los envíos a Europa, sobre todo. ¿Cómo está el precio del congelado? Ahorita yo no estoy muy enterado, tal vez Jase nos puede decir. Y lo otro es los países árabes, ¿no? Haciendo el multimodal desde Europa o desde Asia con Transit Time que hoy día tenemos desde el puerto de Chancay. ¿Cómo podríamos hacer para tratar de llegar al Asia? Que yo sé que los volúmenes son poquitos, pero perdón, al Asia me refiero a los países árabes que consumen y consumen a precios exorbitantes, ¿no? Serían dos preguntas como para dejarlas ahí y que Jase nos ayude a contestarlas, por favor. Sí, a ver, con la primera pregunta, con el congelado, obviamente el mercado del congelado tiene una capacidad, ¿no? Tanto en consumo como en proceso y en almacenamiento. Hay una estacionalidad y yo tengo una capacidad instalada. Acuérdate que cuando haces el congelado estás pagando el costo de la materia prima, el costo de la transformación y el inventario en el congelado, la energía eléctrica del congelado. Y eso eh, tiene una capacidad limitada para la venta al spot. Yo congelo lo que tengo en programa, porque de lo contrario podría quedarme con un stock de inventario hasta la próxima campaña, habiendo pagado todo, y después tengo que rematar ese volumen congelado. Pero de todas maneras es una alternativa, sobre todo para los calibres. Y una cosa es el congelado, pero también dentro del congelado pongamos el procesado, ¿no? Porque yo creo que es una alternativa buena. Cuando uno dice, no, yo no quiero mandar congelado porque me pagan muy mal precio y lo terminan exportando y son calibres extremos, llámese los calibres muy grandes o los calibres muy pequeños, terminan colapsando el mercado y al final de cuentas, por no mandar al congelado, terminas recibiendo menos dólares por los kilos de tu fruta de muy buen calibre. Entonces, a veces es mejor sacrificar precio por un canal de venta de un producto en teoría marginal. Mandar fruta muy pequeña al mercado europeo no tiene sentido y mandar papayas enormes de palta tampoco tienen sentido, porque lo único que hacen es abundante aguacate, palta por todas partes y los precios caen, ¿no? Y aquí hay un tema que hay que tener muy presente. Cuando uno dice, bueno, tengo calibres pequeños y los voy a mandar a Europa porque entonces los europeos los pueden vender poniéndolos en mallas. Las máquinas enmalladoras tienen una capacidad de proceso. Allá hay un primer cuello de botella. El segundo cuello de botella es que no todos los retails, no todos los supermercados en Europa tienen programa de mallas. Entonces, por más que nosotros podamos llenar el mercado de calibres pequeños para hacer mallas a precios competitivos, la capacidad instalada y la capacidad de venta de esas mallas también ya está acotado. Entonces, termina ese producto pequeño en el mercado dando vueltas, bajando el precio de los calibres más comerciales. Entonces, muchas veces hay que tener claro que cuando uno manda esos calibres pequeños, hay que saber que tengan programas para el importador, capacidad de enmallar y venta de ese programa de mallas. Entonces, regresando al tema, muchas veces es mejor que los pequeños calibres, vamos a poner a partir del calibre 26, 28, 30, 32, equivalente en caja 4 kilos, de repente hay que sacrificar al mercado nacional como fruta para Perú
o para el proceso o para el congelado y no saturar los mercados. Y ahí, cuando hayan esos calibres, que son calibres que el mercado argentino sí consume, hacer el esfuerzo de mandar al mercado argentino. El mercado argentino está muy, muy, muy desarrollado, básicamente por los calibres equivalentes en las cajas americanas de los 70s y 80s de Chile. Entonces, ahí hay una oportunidad, pero mandarlo como locos a Europa, nos estamos disparando a los pies. Esto es por la parte del congelado. Y por la parte de los países árabes, efectivamente cada vez hay más demanda, no grandes cantidades. Ellos se abastecen de algunos programas directos desde Perú, pero también se abastecen muchísimo comprando en el mismo mercado europeo, en Rotterdam. Y de hecho hay empresas importadoras, no solamente de palta, importadoras de productos que consolidan productos y todos los días están mandando aviones cargueros digamos, con la lista de compras del supermercado de frutas desde Rotterdam a los mercados árabes. Va a ser ideal, sí, definitivamente empezar como país a desarrollar ese mercado, es estratégico, pero se necesita promocionarlo. Y vuelvo a insistir, si no nos hacemos conocidos con promociones importantes, nos vamos a hacer conocidos, pero nos va a tomar más tiempo. Y ese tiempo, hoy por hoy, es más lento que la capacidad de plantación y de crecimiento que tiene la palta en el Perú. Entonces, si no eres conocido, no te compro, ¿no? Y para promocionar hay que invertir plata. Y aquí viene un mensaje importante. Muchas veces nosotros como productores, exportadores, estamos obligados a certificarnos y a ser sostenibles y a gastar un montón de plata en buenas prácticas, en certificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hacemos un análisis de cuánto nos cuesta por hectárea y decimos, oye, cada vez me cuesta más esto y cada vez el precio es más, se cae. Bueno, hay que invertir un centavo para que esas certificaciones que tengo que tenerlas, las pague alguien que me quiere comprar y que no se caiga el precio, pero tengo que promocionar para que hayan más consumidores. Entonces, es importante que la visión del productor no sea cortoplacista, sino que, oye, he puesto una plantación de palta y eso es un gran reto que hay que demostrarle al pequeño productor. Tú no has puesto una parcela con maíz, no has puesto una parcela con algodón, te has puesto un árbol frutal. Este árbol frutal va a estar aquí los próximos 10, 15 o 20 años. Entonces, empieza a trabajar para eso, ¿no? Y es un gran desafío porque es un cambio cultural ancestral de usos y costumbres de que plata hoy día, ¿no? Plata en mano, chivato en pampa. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Pero son mercados que hay que desarrollarlos y yo estoy convencido, lo que dice Alfredo tiene toda la razón, todo países árabes es un gran potencial, pero hay mercados más cercanos y que podríamos nosotros ser mucho más inteligentes y agresivos y decir, oye, ¿por qué no le damos de comer al barrio antes de irnos a otro continente, ¿no? Entonces, ahí hay que enfocar mucho a Projas, promoción en Chile, que es un mercado importante, promoción en Argentina, alguito para Uruguay, consolidemos ese cono sur de Perú, de Sudamérica, y que Perú sea el principal abastecedor del palta Hass en esos mercados. Todos los mercados van a ayudar. No lo hemos O sea, puesto acá porque no era motivo de este foro, pero sí tenemos el estudio y sí lo hemos presentado al ministro de Agricultura. Le hemos dicho, estas 700.000 toneladas que van este año, con lo que se tiene plantado en el Perú, van a estar en 900.000. O sea, Perú no va a dejar de crecer. Y de las 500.000 del año pasado nos vamos a ir a 900.000. Esa información no es, digamos, capricho de Projas, es estudios, análisis en base a estadísticas, hectáreas, edades, rendimientos, crecimientos, superficies y cada día los productores queremos ser más eficientes a nivel de rendimientos por hectárea. Para eso nos pagan, para eso agarramos queremos ganar esa plata. José Entonces, Antonio, yo quisiera complementar lo que estás diciendo con algo que te escuché al inicio de la presentación y quisiera unirlo con lo que plantea Alfredo respecto de los mercados de Medio Oriente y específicamente del mundo árabe.
tú hablaste de ahora de hacerse conocido, de que conozcan la palta del Perú. ¿Y qué forma, la mejor forma de hacerse conocidos con un producto de calidad, que al final del día también forma parte del desafío? Y en ese sentido, ahí a mí se me ocurre una pregunta, Alfredo, pero quisiera pasártela a ti, porque también te lo he escuchado muchas veces hablar de, en definitiva, el pack-out que están haciendo las exportadoras y cómo, de alguna manera, uniformar una cierta calidad país. Nosotros acá en Chile hemos vivido, José Antonio, este verano, la temporada de cerezas 24-25, hemos sufrido lo que significó llegar al spot con grandes volúmenes concentrados en pocas semanas y fue un desastre total, tanto para los grandes productores como para pequeños productores. Aquí no se salva nadie. Al final del día, cuando llueve, todos nos mojamos. Entonces, creo que lo que tú has tratado de transmitir en esta conferencia también, Alfredo, me parece que es un tema a trabajar. Tenemos ahí algunas preguntas que quiero hacer, pero quiero dejarte esta reflexión complementaria para que tú también la puedas comentar y cómo ves ahí que realmente se está ordenando la industria de la palta en el Perú con lo que está despachando. Bueno, y lo dijo Hasse, ¿no? El tema de la materia seca es básico. Al final de la historia, la fruta nuestra la cosechamos en el límite inferior al principio de maduración, justamente para que llegue bien al mercado y pueda ser madurada. En Europa maduramos la fruta o los recibidores sí le agregan valor al negocio porque maduran la fruta. Entonces sí agregan valor, ¿no? No es un broker cualquiera, es un recibidor que mejora nuestra fruta para entregarla al mercado, como dicen ellos, ready to eat. Y ahí está el tema de calidad. Y esto de subir a 22, que yo diría que debería ser 23, como lo hacemos las empresas, bueno, yo estaba en la empresa, pero lo hacemos las empresas más serias, lo haces para no tener que recibir un reclamo o un jalón de orejas en el momento. Y el otro comentario que también se me fue un poquito, pero es duro decirlo, pero yo creo que los entendemos todos. Cuando los precios bajan en el mercado, también es una inversión, ¿no? Es como el autogravamen, porque al final a un precio bajo hay más consumidores. Y hay más consumidores, hay más gente que puede enganchar en el consumo futuro de la palta y eso ayuda. Entonces yo estoy con Jase, que los calibres de 26 para abajo o de 12 para arriba, digamos, o de 10 para arriba no deben salir de acá. Los chicos se hacen aceite, los grandes se hacen congelado y el resto, pues buscarle el mejor mercado. Pero estos años son de inversión para el consumo futuro porque el precio va a bajar, la gente va a consumir y tal. Lo que sí tenemos que hacer ahí es revisar bien el mercado para que esa bajada de precios sea trasladada al público, ¿no? Yo creo que en Europa sí funciona, pero en Estados Unidos no funciona, porque en Estados Unidos ya tenemos una diferenciación de precio en la compra. La palta mexicana cuesta más que la colombiana y más que la peruana, y obviamente menos que la californiana. Y cuando tú vas a un supermercado no te venden palta peruana y palta mexicana por separado a la mitad de precio, no, te venden toda como una sola palta, ¿no? Entonces, ahí tenemos todavía cosas que hacer, hay que madurar fruta en Estados Unidos para llegar en mejores condiciones y yo sé que se está trabajando en eso, ¿no? Pero bueno, esos eran los comentarios. Y de la calidad no deberíamos ni, bueno, hay que Ni mencionar, pero hablar. no deberíamos ni hablar porque eso es por default. No hay ninguna forma de que si no vas con calidad quieras competir, ¿no? Estamos pasados algo en la hora y nos han estado llegando, José Antonio, algunas preguntas y yo quisiera ir cerrando con esta que es muy propia de la campaña. Hay dos preguntas que hablan respecto de, por una parte, que esta campaña se habría retrasado algunas semanas en entrar al pic y si tú tienes y crees que eso puede tener un efecto también en que se alargue o finalmente al revés, va a ser más corta la ventana y mayor volumen. Y la segunda pregunta en relación a eso mismo tiene que ver con qué porcentaje del volumen total tú estimas o estiman ustedes. Alfredo ya ahí arrojó un número, dice que él cree que un 12% ya va cosechado. ¿Cuál es, si es que la tienen, la estimación aprox que ustedes consideran ya va ido avanzando en estas semanas de inicio de cosecha? Sí,
Sí, yo creo que podría ser, bueno, dependiendo de la semana de corte, pero yo creo que vamos a estar casi un 15%, porque en las últimas semanas hemos avanzado bastante más, ¿no? Pero yo creo que estamos más cerca del 15%. No tengo la cifra ahorita en la cabeza, pero las últimas semanas ya los volúmenes han salido con mayor peso. Eh, Regresando al tema de lo que decía Alfredo, que es súper importante. El mercado crece de dos formas: porque hay un pull o porque hay un push. Cuando hacemos más oferta, estamos empujando esa palta. Nunca habían escuchado, me acaban de confirmar desde Projas que vamos 18%. Ahí está la cifra, gracias Arturo. Va 18% de la campaña. Siempre que el mercado, que Perú ha exportado palta al mercado europeo, hemos dicho que los precios están en el suelo, pero nunca hemos escuchado que la palta terminó tirada en el Mediterráneo o en el Atlántico. Siempre se vendió. Y eso es la promoción más cara que se paga. No con conocimiento y causa, pero la pagas. ¿Por qué? Porque a la hora de no invertir en la promoción, no te conocen. Como no te conocen, no te compran. Entonces, y yo mando 10 veces más o 5 veces más volumen, tengo que bajar el precio. Entonces, cuando hay estos volúmenes, un año como este, sin haber promocionado, lo más probable es que tengamos una promoción obligada, llámese precios bajos. Y esa es la promoción siempre más cara. ¿Que va a traer futuro mayores consumos? También, ¿no? Pero es una forma de ver el crecimiento a golpes. Lo otro es una forma de ver el crecimiento del mercado planificado. Voy promocionando estratégicamente en aquellos mercados en donde puedo empezar a seguir vendiendo y creciendo de manera ordenada. Sin promoción no te conocen, y si no te conocen, no te compran. Entonces, vamos a esperar que sea un año desafiante, vamos a esperar que sea un año ordenado. Siempre hemos comentado en el directorio de Projas, y yo estoy de presidente de Projas, pero atrás me acompaña un directorio entero, ¿no? No soy el único que estoy ahí, hay una gerencia, hay un equipo técnico. Siempre hemos dicho, hace unos años, bueno, hace ya varios años, en el 2011, 10, en el 9, antes que se abriera el mercado americano, nos juntábamos en Projas y decíamos, estamos mandando más de 100 contenedores al mercado europeo, paren la mano, para la cosecha, para tú, paro yo, no puede seguir, los precios se van a caer. ¡Boom! Se caía. ¿A cuánto? A $4 FOB la caja, $1 FOB kilo. Empezamos a hacer promociones en Estados Unidos, se abrió el mercado americano, obviamente nos ayudó, se abrió el mercado americano, nos ayudó a abrir el mercado chileno, chino, Japón, Corea, y Perú pudo seguir abriendo nuevos mercados, lamentablemente no al nivel de los volúmenes que hubiésemos querido, pero cuando íbamos al mercado europeo, en ese entonces mandábamos 100 contenedores, hoy día Perú está mandando 800 contenedores a la semana y el mercado no está en 4 euros. Si mandamos 500, el mercado está en 10 euros. ¿De acuerdo? Entonces, hemos podido crecer 5 veces más a 500 y tener el doble de retorno. Pero como hemos pasado los 500 y mandamos hasta 800 y a veces hasta 1000, de repente no tenemos el doble de retorno, pero no necesariamente tenemos el dólar por kilo, estamos en el $1.50. Eso significa que ha habido un crecimiento del consumo, un crecimiento del mercado, y ahí tienes dos opciones. En gran parte, y es difícil calcularlo, en base a la promoción que Projas ha pagado en el mercado europeo acumulada en estos años del orden de $12 millones, y lo otro es que cuando hay una sobreoferta y el precio está barato, la gente lo consume. Hay un tema que es importantísimo entender. Cuando nosotros llegamos al mercado europeo, todos los países de Europa, todos sin excepción, tienen fruta de verano barata, buena, rica y dulce. Y competimos, la palta compite con 3 alternativas. Yo estoy en Europa y tengo una buena uva, y tengo un buen melón, y tengo una buena pera, y voy a pagar una palta cara que de repente la corto y está pardeada, o está negra, está machucada, me voy a lo seguro, por el mismo euro. Entonces,
tenemos competencia de sobreoferta, pero además tenemos competencia de alternativas, no sustitutos, pero alternativas. Y hay que tener eso muy presente porque si queremos seguir creciendo como que vamos a crecer, tenemos que promocionar mayor consumo y no en los mismos mercados, sino en nuevos mercados. Extraordinario. José Antonio, creo que esta última intervención tuya, Alfredo, no sé qué opinas tú, creo que es como para cerrar, es como una gran conclusión que reúne muchos de los elementos de lo que es la perspectiva futura. Yo la veo como una perspectiva optimista, con desafíos en el corto plazo, sin duda, como los que hemos comentado en la conferencia el día de hoy. Y como dijo Alfredo, José Antonio, creo que te cobraremos una nueva conferencia ya mucho más avanzada la campaña para ver en definitiva cómo ha sido el comportamiento real de lo que hoy día estamos conversando. José Antonio, quiero agradecerte infinitamente el que nos hayas acompañado y la generosidad de habernos compartido mucha de la información que ustedes están trabajando en Projas. Alfredo, una vez más, agradecido de que tú nos estés acompañando, de que nos estés apoyando en la Universidad del Pacífico con este tipo de conferencias y con el esfuerzo que estamos haciendo también para entregar alternativas de profesionalización y de perfeccionamiento hacia el rubro agroindustrial en el Perú. Así que gracias, Alfredo, por todo eso, por hacerte este espacio y José Antonio. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy y haber compartido este espacio de reflexión sobre el futuro de la palta en el Perú. ¿Eh? Muchísimas Así que gracias, Javier. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Jase. Gracias a todos. Chao, Javier. Gracias a todos. muchas gracias por asistir. Muy buenas noches con todos y que descansen.